Buenas tardes, estimados estudiantes. Estamos justamente otra vez haciendo una entrega de un video para el cual va a ser para el curso de primero A y primero B de secundaria. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el teorema de Pitágoras. ¿Ok? Primeramente, darle la bienvenida a todos los estudiantes de primero A y primero B de secundaria, vuelvo a repetir, para el cual vamos a elaborar este pequeño video en el cual van a poder ellos conocer un poco más del contenido del teorema de Pitágoras. Pero antes que nada vamos a dirigirnos al cual es el Padre, el Creador, el que inicia todo este tema de contenidos, el que gracias a él estamos acá justamente para transmitir en vivo para ustedes. Voy a pedir que donde se encuentren ustedes inclinen su rostro, por favor, para acompañarme en esta breve oración que voy a realizar. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, te agradecemos porque nos das la oportunidad, Señor, de estar en este mundo y nos regalas las maravillas que tú has creado, Padre Santo. Te rogamos, Padre Santo, que nos des el discernimiento y la sabiduría que le diste a Salomón para poder entender y comprender el contenido de esta tarde para los estudiantes de primero A y primero B de secundaria. Acompáñanos, Padre Santo, y líbranos de todos los males y pon tu manto santo para poder liberarnos de este virus y de esta enfermedad que aqueja a todo el país y el mundo. Nos quedamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a empezar justamente hablando del teorema de Pitágoras. Pitágoras justamente es un matemático de hace siglos atrás, el cual inventó un teorema importante en el cual determina la aplicación para medir distancias que equidistan, por ejemplo, de una persona hacia otra, pero con una figura geométrica importante y trascendental en la cual se ha apoyado, que es el triángulo rectángulo. ¿Ok? Vamos a hablar exactamente entonces del triángulo rectángulo. Vamos a recordar esa clasificación del triángulo rectángulo. Vamos a ver un poco referente a este triángulo y vamos a ver que no solamente es un ejercicio con una fórmula y desarrollar el mismo, sino que también se aplica en la vida real. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, vamos a ver un ejercicio aplicado con el teorema de Pitágoras y también podemos decir que hay un libro más importante que nuestro texto ACES de matemática, que es la Biblia, en la cual se ha relacionado los contenidos en el cual, por ejemplo, en Segunda de Crónicas, el capítulo 4 y el capítulo 5 habla justamente de las primeras construcciones en el cual Dios le encargó a Salomón para hacer su templo. Entonces vemos diferentes tipos de construcciones. En el teorema de Pitágoras ya vemos diferentes tipos de distancias. Cuando hablamos de distancia hablamos en metros, en centímetros, kilómetros. Entonces en la Biblia, en 2 Crónicas, habla, por ejemplo, y dice de esta manera. Dice, hizo también 10 fuentes y puso 5 a la derecha y 5 a la izquierda para lavar y limpiar. Y luego más abajo dice, también hizo 10 candeleros de oro. Y en todo el capítulo 4 habla justamente y 5 de construcciones. Y me voy a ir al capítulo 5, el versículo 5 dice, y llevaron el arca y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios al santuario. Entonces Dios le encargó justamente, en el capítulo 5 habla del santuario, de los mobiliarios del templo, pero habla este encargo específico que Dios le hace a Salomón, en el cual habla de una construcción de objetos especiales y donde nosotros queremos dar la semejanza de figuras geométricas que hay justamente en el encargo que hizo Dios a Salomón en este templo. Habla de 5 mesas que tenían que haber en la derecha y en la izquierda, y ya estamos hablando de figuras geométricas como el rectángulo. Esas mesas pudieron haber sido, si nos imaginamos, hasta cuadradas, y eso vamos a aplicar hoy día. Justamente ya esa relación que existe ya en nuestro libro más importante, que es la Biblia. Y como justamente Dios encarga a Salomón para hacer su templo, podemos ver la representación de algunas figuras geométricas en Segunda de Crónicas, el capítulo 4 y el capítulo 5. ¿Ok? También ha habido construcciones en la antigua que en la creación, cuando se creó el arca de Noé, también podemos ver que también el arca de Noé tiene diferentes construcciones aplicadas en figuras geométricas y cuerpos geométricos. ¿Ok? Pero nos vamos a ir justamente ahora a ver el teorema de Pitágoras, que también podemos representarlo didácticamente. Por ejemplo, lo que tengo en mis manos es un tangram. Es un invento chino en el cual sirve para ¿qué? Para ver las simetrías geométricas
que hay con diferentes figuras. Por ejemplo, si yo veo la simetría que hay, ¿de qué figuras geométricas puedo ver acá? Puedo ver, por ejemplo, de triángulos equiláteros, puedo ver, por ejemplo, de otro triángulo, puedo ver, por ejemplo, de un rombo. En todos los casos hay figuras geométricas. Entonces, ¿para qué nos sirven estos tan grandes? Nos sirven para que nosotros podamos armar diferentes figuras geométricas y nosotros podamos darnos cuenta la significancia no solamente de obtener la figura, sino estudiar las propiedades y clasificar al mismo tiempo y ver la simetría. ¿Ok? Ya estamos trabajando entonces, interactuándonos un poquito con lo que es el tema de figuras geométricas. Y por ejemplo, en este caso de acá, miren, podemos ver este triángulo rectángulo, este triángulo que vemos acá, perdón, es un triángulo equilátero. ¿Por qué equilátero? Porque tiene sus tres lados iguales. Pero cuando hablamos del teorema de Pitágoras y hablábamos justamente acentuando el tema del que solo el teorema de Pitágoras es igual al triángulo rectángulo, y por ejemplo tengo en mis manos el Tangram que me muestra un triángulo equilátero, que cuál es la característica, tienen todos sus lados iguales. ¿Qué pasa? Podemos nosotros insertar y ver que dentro de un triángulo equilátero también podemos sacar triángulos rectángulos. Lo vamos a ver hoy día también ese tema, en el tema del teorema de Pitágoras. Ok, vamos a empezar. Ok, decíamos que el teorema de Pitágoras es justamente el contenido de un triángulo rectángulo. Es nada más y nada menos el trabajo con un triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo, veamos un poco de la característica que tiene. Tiene tres vértices, podemos decir que aquí tiene un vértice, dos vértices y tres, ¿ok? Tiene tres lados, característica de la misma, podemos decir que tiene algo importante y podemos clasificarlo así, tiene un ángulo de 90 grados, el cuadro que vemos aquí en esta orilla es un ángulo de 90 grados. ¿Qué más podemos decir del triángulo rectángulo? Que sus tres lados que tiene acá no son iguales. Entonces, ¿qué fue lo que descubrió este señor Pitágoras para poder fijarse en este triángulo rectángulo? Que sus tres lados no son iguales. Y decía que y inventó una fórmula especial, que justamente la vamos a colocar en este momento acá. Vamos a decir que en este caso, y le llamó c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Esta es una fórmula especial que inventó este señor Pitágoras, pero de la siguiente significancia. ¿Qué quiere decir eso? Que a esta c elevado al cuadrado, le puso la parte más larga de este triángulo con el nombre de hipotenusa. Los otros dos lados que vemos al lado contrario de la hipotenusa lo llamó catetos. Y dijo que la hipotenusa, el cuadrado de la hipotenusa, que lo podemos representar con esta fórmula, c al cuadrado, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de sus dos catetos elevados al cuadrado. A estos dos lados, uno le dijo cateto menor y al otro cateto mayor. Y la parte más larga del triángulo se llamó hipotenusa y la llama hipotenusa. Y podemos ver justamente aplicando en la vida real problemas de distancia aplicado que vamos a ver más adelante con el teorema de Pitágoras en el triángulo rectángulo. Ok, entonces vamos a llamarle a la parte más larga hipotenusa. Vamos a poner hipotenusa. Ok, la hipotenusa puede estar representada en libros de matemáticas por h, está representada también igual por una c. De las dos formas, igual se sobreentiende que estamos hablando de la hipotenusa de la parte más larga de un triángulo. Ok, luego la otra lo representó como A, es uno de los catetos, cateto menor, y la orilla del otro cateto que vemos acá, el cateto B. Ok, o sea, lo que hay que entender es que el teorema de Pitágoras se trabaja solamente con el triángulo rectángulo y el cual es que tiene su ángulo recto de ¿cuánto? De 90 grados. Ok, continuamos y vamos a ver
Ya que hemos aprendido que la parte más larga del triángulo rectángulo se llama hipotenusa y los otros dos catetos, ¿ok? Hemos visto cómo es que se origina esta fórmula, diciendo que la hipotenusa, el cuadrado de la hipotenusa, es igual a la suma de sus catetos elevados al cuadrado. Habíamos hablado hace un momento y decíamos que hay, por ejemplo, figuras geométricas, como por ejemplo, decíamos el triángulo equilátero, que tiene sus tres lados iguales. Por ejemplo, si yo tengo la medida de 5, que vale uno de sus lados, y sus tres lados son iguales, entonces digo que los demás lados igualmente tienen 5 centímetros, 5 metros, porque puede estar dado en diferentes tipos de medidas de longitud. ¿Ok? Entonces, decíamos hace un momento que del triángulo rectángulo queda inserto también, podemos sacar en otras palabras, triángulos rectángulos. Podemos hacer esto. Una línea perpendicular que puede venir a cortar este segmento. Aquí podemos ponerle un segmento A, segmento B y aquí podemos ponerle segmento C. Vamos a ponerle un punto a cada vértice de este triángulo equilátero. En este caso, de arriba del punto C, está bajando una línea perpendicular hacia que corta el segmento A y vemos que este segmento A y B justamente es parte del triángulo equilátero y al bajar la línea perpendicular del punto C, corta y divide el triángulo equilátero en dos partes, en lo cual forma esas dos partes, en cada uno de ellos, un triángulo rectángulo. ¿Qué quiere decir? Y como es característico el triángulo rectángulo, tiene un ángulo de 90 grados en cualquiera de sus lados. ¿Podemos darnos cuenta, por favor? En el caso del triángulo equilátero. O sea que dentro del triángulo equilátero nos vamos a poder dar cuenta que existen triángulos rectángulos también y acabamos de saber cómo se saca un triángulo rectángulo. ¿Ok? Vamos en otra figura importante también, que es el triángulo isósceles. ¿Cuál es la característica del triángulo isósceles? Aquella característica del triángulo isósceles es que tiene dos lados iguales. Entonces yo voy a colocar esta representación con estas dos rayas, estas dos pequeñas líneas que vemos acá, que muestran la igualdad de sus dos lados y esta diferente característica de este triángulo isósceles. Voy a colocar acá triángulo isósceles. ¿Ok? Y vamos a comentar y verificar colocándole a cada vértice un punto A, punto B y punto C. ¿Ok? ¿Qué quiero demostrar con esto yo? Quiero demostrarle que de un triángulo isósceles también puede bajar una línea perpendicular del punto C hacia el segmento AB. Este es un segmento, ¿ok? Que se origina de un vértice hacia otro vértice, de un punto hacia otro punto, cortando este segmento y distribuyendo en dos triángulos rectángulos. Y como es característico del mismo, cada uno con sus lados, con su ángulo, en este caso, de 90 grados. Entonces, estamos viendo que a través de un triángulo isósceles igualmente podemos sacar triángulos rectángulos. Y por último, en el caso de esta figura geométrica que podemos mostrar es un cuadrado. ¿Cómo podemos nosotros sacar un triángulo rectángulo? Trazando de cualquiera de los vértices superior o inferior de un cuadrado una línea diagonal. Podemos trazar una línea diagonal que igualmente al trazar la línea diagonal forma dos triángulos rectángulos que son característicos con en este caso, ángulos de 90 grados. Entonces, hasta el momento estamos viendo que el triángulo rectángulo tiene tres lados, tres vértices. Recapitulando un poquito, se pueden insertar triángulos rectángulos y pueden salir y generarse de triángulos equiláteros, triángulo isósceles y de cuadrado a través de una línea diagonal. Ok, ahora ya hemos visto un poco de teoría y vámonos a la práctica. Vamos a hablar un poquito de ejemplos
en cuanto a los triángulos rectángulos. Ok. Hemos dicho que para resolver el teorema de Pitágoras hay una fórmula especial y hemos dicho que la hipotenusa, que es c al cuadrado, es igual a la suma de sus catetos elevado al cuadrado. A la suma de sus catetos elevados al cuadrado. Ok, vamos a resolver el siguiente triángulo rectángulo que se nos presenta. El cateto menor mide 5 centímetros, el cateto mayor 12 centímetros y no sabemos cuánto mide la hipotenusa, la parte más larga del triángulo rectángulo. Ok, yo necesito saber la medida que tiene esta hipotenusa. ¿Cómo resuelvo? Aplicando la fórmula. ¿Cómo voy a aplicar la fórmula? Reemplazando los valores que tengo en la fórmula. En otras palabras, si digo C, que en este caso es la hipotenusa, es lo que necesito encontrar, y los valores que se me presentan es el valor de A de uno de mis catetos menores, y digo en este caso 5 al cuadrado más, ¿cuánto es el valor de mi otro cateto? Es, en este caso, 12. 5 al cuadrado y el valor de mi cateto B es 12 al cuadrado. Lo único que estoy haciendo es reemplazar los valores de cada uno de mis catetos en mi fórmula del teorema de Pitágoras. Ok. Continuamos. Lo que vamos a hacer es resolver lo que nosotros ya sabemos hacer. Es ver un poco de potenciación. Continúo y coloco c al cuadrado, que es mi hipotenusa, y digo 5 al cuadrado. ¿Cómo resuelvo esta potenciación? El exponente me indica cuántas veces voy a multiplicar el número 5. Y me dice que voy a multiplicar 2 veces. 5 al cuadrado entonces es 5 por 5 y es 25. Ok. Más, por el otro lado, mi otro cateto que dice que es 12 al cuadrado. Y entonces, ¿cuántas veces me indica que tengo que multiplicar el 12? 2 veces, y digo 12 por 12 es 144. Entonces ya desarrollé las diferentes potenciaciones para llegar a sumar. Continúo colocando lo que estoy buscando, hipotenusa al cuadrado, y tengo una suma aritmética. Me queda sumar y digo 5 más 4 es 9, 2 más 4 es 6, y 1 no tengo con quién sumar, lo bajo automáticamente. Ok, ya he sumado 25 más 144 y me sale 169. Ahora, me está pidiendo el valor de la hipotenusa. No me dice hipotenusa al cuadrado. Eso hay que comprender significativamente. Tal que si nosotros necesitamos solamente el valor de la hipotenusa, yo necesito que la hipotenusa solo se quede sola. En este caso, la C, la representación de la hipotenusa. Y entonces, ¿qué hago con este exponente? Al pasar al otro lado, se va a generar una raíz cuadrada en el cual va a venir insertada la cantidad total o sumatoria de mis catetos, que es 169. ¿Ok? Aquí estamos hablando de puros números positivos. Quiero que se fijen bien, no estamos hablando de negativos. Entonces, estamos hablando de 169, o sea, en otras palabras, raíz cuadrada de 169. Necesito sacar la raíz cuadrada de 169, que es una raíz exacta. ¿Cómo yo puedo resolver esta raíz cuadrada? ¿Cuál es la forma? No se olviden que la potenciación es lo inverso de la radicación, en este caso. ¿Qué quiero decir? Hace rato dijimos que este número llamado exponente pasaba al otro lado como una raíz. Entonces, ¿cómo resuelvo yo esta raíz? Vamos a ver que tiene una relación directa. Y decimos, por ejemplo, tengo que buscar un número que multiplicado 2 veces por sí mismo me dé como resultado 169. Y voy a empezar y digo, si sé que 10 por 10 es 100, y decíamos que 12 al cuadrado, 12 por 12 es 144, ¿cuánto es 13 por 13? 169. Entonces yo tengo el resultado de la raíz cuadrada. No nos olvidemos que este subíndice me está indicando que es cuadrada, que aquí hay un 2 imaginario. Y nosotros lo sabemos con anterioridad. Entonces, raíz cuadrada de 169, ¿cuánto es? 13.
Ok, ya tengo cuánto mide la hipotenusa. Vale 13. Directamente voy y coloco el resultado, en este caso el valor de la hipotenusa, y digo, la hipotenusa vale 13. Mi cateto vale 12 mayor, mi cateto menor vale 5. Entonces, podemos dar con objetividad, comentar y decir que la parte más larga de mi triángulo había sido la hipotenusa. Se confirma la teoría del teorema de Pitágoras. Pero tenemos un ejemplo más. Verifiquemos, por favor, y lo vamos a resolver. ¿Ok? Tenemos, pero aquí en este, especialmente, particularmente en este triángulo, vamos a ver que ya no nos está pidiendo la hipotenusa. Verificamos, la hipotenusa vale 10 centímetros. Tenemos uno de sus catetos menores que vale 8 y queremos saber cuánto vale este cateto, en este caso B. Vamos a aplicar y vamos a decir y resolver despejando la fórmula del teorema de Pitágoras. Decimos entonces C al cuadrado es igual, la hipotenusa es igual a la suma de sus catetos, que es A cuadrado más B cuadrado. Ok, entonces lo que voy a hacer en este momento, una vez que he planteado la fórmula, voy a reemplazar. Coloco, tengo el valor de la hipotenusa que representa C al cuadrado, verifico y si tengo el valor de la hipotenusa es 10. Entonces digo, la hipotenusa vale 10 al cuadrado. Otra vez verifico, tengo el valor de mi cateto menor y sí, así es, confirmo que tengo el valor que es 8 centímetros. Entonces, ¿cómo sería acá? 8 al cuadrado. Más la incógnita, el valor que me toca encontrar en este triángulo rectángulo que es mi cateto mayor. En este caso es B. No tengo el valor del cateto mayor y coloco B al cuadrado. Ok, necesito resolver para saber el valor del cateto mayor. Y lo que puedo hacer acá es empezar a resolver mi potenciación o empezar a despejar. Vamos a empezar por resolver mi potenciación que tengo. Tengo 10 al cuadrado, busco un número que multiplicado 2. Este exponente me dice que tengo que multiplicar 2 veces 10. Entonces multiplico y digo 10 por 10, 100. ¿Por qué? Porque el exponente me dice cuántas veces voy a multiplicar el 10. Y escribo 100. Igualmente tengo 8 al cuadrado, una potenciación, y digo cuántas veces voy a multiplicar el 8. 2. El exponente me dice cuántas veces multiplico el 8 y digo 8 por 8, 64 más B al cuadrado. ¿Ok? Y continuamos y decimos, necesito encontrar el valor del cateto mayor. En este caso, necesito despejar el cateto mayor. ¿Qué es lo que tengo que hacer para despejar, para que se quede solo? No puedo pasar mi incógnita, que en otras palabras, que es B al cuadrado, al otro lado porque me va a pasar con signo negativo. No nos olvidemos que en las matemáticas la idea es resumir los procesos y simplificar para llegar al resultado más rápido y en forma precisa. Entonces, lo que me conviene, tal como resolvemos una ecuación, es que este 64 pase al lado izquierdo de la igualdad, pero al modificarse, al traspasar, va a pasar con signo cambiado, de positivo a negativo. Hagámoslo. 100 menos 64 igual B cuadrado, cateto mayor. Y entonces resuelvo esta resta. 100 menos 64, ¿cuánto es? Y ahí vamos a obtener el valor del cateto mayor. Empezamos a restar. Y decimos que 100 menos 64 es 36. Así hago la diferencia de estos dos números. Una vez que he obtenido el resultado, hago lo mismo que hicimos anteriormente. Aquí solamente me está pidiendo que saque el valor del cateto. Y digo que en este caso, el exponente que le está acompañando va a pasar al lado izquierdo de la igualdad como una raíz. Entonces vamos a decir raíz de 36
igual al cateto mayor. Buscamos la raíz de 36, busco un número que multiplicado por sí mismo me dé 36 y nos vamos a la tabla del 6 y sabemos que 6 por 6 es 36. Entonces digo que el cateto mayor es igual a 6. Ya tengo el valor entonces de mi cateto mayor, que es 6. Entonces automáticamente me voy a mi triángulo y digo que el valor de mi cateto mayor es 6. Ok. Entonces hasta el momento hemos resuelto dos problemas del teorema de Pitágoras que tiene que ver con la parte numérica y mecánica de las matemáticas, pero vamos a ver un problema aplicado en la vida real. Para eso vamos a volcar la página y voy a insertar el siguiente problema. Aplicación del triángulo rectángulo. Veamos. Dice lo siguiente. En una rampa inclinada, un ciclista avanza una distancia real. Esta es una rampa. Verifiquen, lo vemos mucho cuando vamos a un banco, cuando vamos a un hospital. ¿Ok? Vemos esta clase de rampa, en la cual dice, un ciclista avanza. Sé que mi dibujo no está tan exacto, seguramente la profe de artes plásticas me va a decir que la haga un poco más simétrico, pero vamos a hablar de una rampa donde justamente un ciclista avanza a una distancia real de ¿cuánto? De 85 metros. Un ciclista avanza a una distancia real de 85 metros. Entonces vamos a colocar que esta es la distancia que avanza el ciclista, 85 metros. En otras palabras, esta parte más larga que vemos que forma un triángulo rectángulo, lo vamos a llamar hipotenusa. A 85 metros avanza de forma real, mientras avanza una distancia horizontal de tan solo 77 metros. O sea que nos está hablando de dos avances. Un avance real de 85 metros y un avance horizontal. Nosotros identificamos que esta línea que vemos aquí entrecortada es justamente una horizontal. ¿Ok? Aquí le vamos a poner que avanza 77 metros de forma horizontal, la distancia, pero en forma real 85. Entonces, podemos ver en esta rampa que justamente se plasma un triángulo rectángulo. Se forma un triángulo rectángulo con tres vértices, en la cual nos da las dos medidas de la hipotenusa y del cateto mayor, y donde podemos darnos cuenta que es lo que nos pide. ¿Cuál es la altura en metros de esa rampa? ¿Cuál es la altura en metros de esa rampa? Necesito saber cuál va a ser la altura. Hace un momento decía que podemos decir a la altura, en este caso, A, y vamos a llamar A justamente a la altura de mi rampa. Empezamos a resolver este ejercicio de aplicación del teorema de Pitágoras con la fórmula que nosotros conocemos. Vamos a hacer en este lado y decimos A cuadrado, C cuadrado, vamos a hacer C cuadrado es igual, que es la hipotenusa al cuadrado, es igual a la suma de mis catetos elevados al cuadrado. Ok. Vamos a colocar bien mi numerito, mi letra, y digo, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos elevados al cuadrado. Ese es el teorema de Pitágoras, la fórmula original, en la cual nosotros vamos a desarrollar a cuánto equivale la altura de esta rampa en dos tipos de distancia, una real y otra horizontal. ¿Ok? Y vamos a, en este caso, reemplazar los valores. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Que es la parte más larga de la rampa. Vale 85, ¿ok? Elevado al cuadrado. Esto va a ser igual a al cuadrado. Tenemos, en este caso, la suma de este cateto menor. ¿Tenemos la equivalencia? No, es la que vamos a encontrar. Entonces colocamos la misma, más tenemos la equivalencia del cateto mayor,
y verificamos que sería la distancia horizontal, que es 77, y colocámoslo 77. Necesito encontrar la altura que hay de esta rampa y empiezo a desarrollar. No nos olvidemos que hablamos de 77 al cuadrado, que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos, que la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma de sus catetos, pero en este caso es la incógnita uno de sus catetos, que es el cateto menor. Ok, y continuamos, y resolvemos y decimos 85 elevado al cuadrado. Empiezo a resolver y digo 85 elevado al cuadrado es multiplicar dos veces el mismo número. Y digo, ¿cuánto es 85 al cuadrado? Es 7225. Y continuamos al cuadrado más, ¿cuánto es 77 elevado al cuadrado? 77 por el mismo número, lo multiplicamos dos veces, lo mismo que dijimos hace un momento. El exponente me indica cuántas veces multiplico el 77 y son dos veces. En este caso es 5929. Ok. Una vez que yo tengo los valores, reemplazo a la fórmula, me toca desarrollar las debidas potencias, cada una, y necesito despejar para saber la altura que tiene esta rampa. Lo que tengo que hacer, para evitar que mi incógnita quede en negativa, directamente paso el 5929 al otro lado de la igualdad, el lado izquierdo, pero con signo modificado o cambiado, o sea, con negativo. Y digo, en este caso, 7225 menos 5929 va a ser igual a cuadrado, en otras palabras, al cateto menor. Saco la diferencia de 7225 menos 5929 y mi resultado, ¿cuánto me da? 1296. ¿Ok? A este resultado es igual al cateto menor elevado al cuadrado. Necesito yo despejar, saber el valor solamente de mi cateto menor. Entonces, este exponente va a pasar al otro lado como una raíz cuadrada. Y digo, raíz de 1296 igual a mi cateto menor. Entonces tengo que sacar la raíz de 1296. La raíz de 1296, voy a buscar un número que multiplicado por sí mismo me dé 1296 y ese número es 36. Ok, una vez yo bien tengo ya el valor, en este caso la altura de la rampa, y voy a decir que el valor de mi cateto menor, o sea, de la altura de la rampa, en otras palabras, es 36 metros. Tiene que ser una rampa demasiado grande, ¿no? Para obtener esa medida, 36 metros. Mi cateto menor, mi cateto mayor y mi hipotenusa, que es la parte más larga. Ok, con esto hemos concluido con un problema de aplicación de lo que es el teorema de Pitágoras. Y también hemos concluido también con lo que es la aplicación del teorema de Pitágoras en la vida real, no solamente en problemas mecánicos del teorema de Pitágoras de forma numérica. De esta manera vamos a dar finalizada la clase para el curso de primero de secundaria A y B. ¿Ok? Se le voy a estar enviando ejercicios a la plataforma virtual que estamos manejando para que ustedes puedan ir justamente empapándose un poco mejor referente a lo que es el teorema, podamos ver la aplicación que tiene en la vida real y va a ser hasta la próxima entrega. Dios no
nos bendiga. En este caso, tomemos las medidas preventivas, siempre utilizando nuestro alcohol en gel, aparte de ello lavando nuestras manitos cada vez y rogando siempre que Dios nos cuide a todos, a todo el Colegio Plan 3000 y en nuestro caso, especialmente al curso de primero de secundaria. Gracias. Hasta la próxima.